Los hexactinélidos son conocidas vulgarmente como esponjas vítreas. Son animales cuyo esqueleto mineral está compuesto por espículas silíceas de 6 radios que se cruzan en ángulo recto. Las espículas es un cuerpo u órgano pequeño en forma de aguja, sirve para sostener los tejidos de algunos animales, como las esponjas o ciertos moluscos. Por otro lado, el óxido de silicio, o dióxido de silicio, es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice. Este compuesto, ordenado espacialmente en una red tridimensional, cristalizado, forma el cuarzo, y todas sus variedades. Si se encuentra en estado amorfo, constituye el ópalo, que suele incluir un porcentaje elevado de agua, y el sílex. Es uno de los componentes de la arena. El silicio se usa, entre otras cosas, para hacer vidrio artificial, cerámicas, y cemento. El gel de sílice es un desecante, es decir, que absorbe la humedad del lugar en que se encuentra. Las espículas silíceas de 6 radios que se cruzan en ángulo recto son conocidas como hexactinas, lo que da nombre al grupo de esponjas del que trata este artículo. Se conocen unas 500 especies. Para poder comprender cómo son las esponjas, y de qué especial animal estamos hablando, diremos que, en general, en el mesohilo existen numerosas fibras elásticas de colágeno, parte proteica del esqueleto, y espículas silíceas, dióxido de silicio hidratado, o calcáreas, carbonato cálcico, dependiendo de la clase a la que pertenezca, que son la parte mineral del esqueleto y lo que le da dureza. La rigidez de esta pared corporal variará según haya más parte proteica, más flexible, o más parte mineral, más dura y rígida. Las fibras de colágeno son de dos naturalezas básicas, fibras delgadas y dispersas, y fibras de espongina, más gruesa, que forman un retículo o entramado, se hallan entrelazadas unas con otras, y con las espículas, y pueden englobar granos de arena, y restos de espículas del sedimento. Las espículas calcáreas son de morfología poco variada, pero las silíceas presentan formas y tamaños diversos, distinguiéndose las megascleras mayores de 0,1 milímetros, y las microscleras menores de 0,1 milímetros. Esta esponja vítrea suele tener forma de vaso, e incluye tanto tejido celular con varios núcleos, incluso la capa de interior de la esponja ser tejido similar. La pared del cuerpo es cavernosa, igual que una caverna, formada por un entramado trabecular, su nivel de organización es similar a canales radiales. Además de las espículas, puede presentar fibras de espongina, es decir, substancia orgánica filamentosa, y muy elástica que en las esponjas sirve para unir entre sí las espículas. De hecho, existen especies de hexactinélidas que carece de esqueleto. Cuando presenta espículas, son de distinto tamaño. Están provistas de un canal central de sección cuadrada, con frecuencia presentan grupos de espículas en la región basal que sirven para anclar la esponja al substrato, sobre todo en caso de sedimentos blandos. Todas las esponjas vítreas son marinas, y tienen preferencia por aguas profundas, entre los 200 y los 2000 metros, muchas viven sobre substratos blandos, pero son más abundantes y diversas en aguas someras de las regiones polares. En la Antártida, por ejemplo, son los organismos bentónicos predominantes. En Canadá forman impresionantes arrecifes en profundidades de 180 a 250 metros, algunos de los cuales se alzan 18 metros sobre el fondo marino. Crecen a un ritmo extraordinariamente lento a causa de las bajas temperaturas del agua, y alcanzan enormes longevidades. Se estimó que un ejemplar de dicha especie, de 2 metros de altura, hallado a 50 metros de profundidad en el mar de Ross, tenía una edad de 23.000 años, pero el margen de error de la estimación fluctuaba entre 13.000 y 40.000. Estudios más detallados mostraron que esa región del mar estuvo al descubierto hace 15.000 años, con lo que el espécimen no podía ser anterior a esa fecha. Finalmente, se estimó que su edad debería ser solo de algo más de 6.000 años, lo que sigue representando el animal más longevo de la Tierra. Todos los hexactinélidos se desarrollan verticalmente, y cuentan con estructuras especializadas que les permiten unir sus bases con el fondo oceánico. La mayoría de estos organismos tienen una simetría radial, con formas cilíndricas, en forma de vaso o con ramas. La longitud promedio de las esponjas silíceas se encuentra entre los 10 y los 30 centímetros, aunque algunas especies pueden exceder estas medidas. Los hexactinélidos tienen una cavidad central cavernosa, conocida como atrio, a través de la cual el agua fluye. Una capa de espículas intrínsecamente tejidas cubre el ósculo en algunas especies. La coloración de estos individuos en su mayoría es pálida. El esqueleto de los hexactinélidos está compuesto en su totalidad por sílice. Las espículas silíceas son triaxonas, es decir, están organizadas en 3 ejes perpendiculares que forman 6 radios, y en ocasiones están fusionadas entre sí, creando una estructura rígida. Las cadenas de espículas conforman una red de tejidos celulares. Las corrientes de agua hacen su ingreso al organismo a través de los espacios de las hebras celulares.
En estas estructuras existen unidades flageladas que carecen de núcleo, y cuya función es la de batir sus flagelos para que la corriente fluya a través de la esponja. Aunque en este grupo no haya nervios, la esponja silícea es capaz de transmitir señales eléctricas a través de los tejidos celulares. De manera contraria a otros tipos de esponjas, estas no cuentan con la capacidad de contraerse cuando son estimuladas. Una peculiaridad de los hexactinélidos es el hecho de ser organismos filtradores. Estos animales invertebrados subsisten a partir de detritos, pero también incorporan material celular, bacterias y otras partículas inertes. El collar se encuentra cubierto por microvellosidades que atrapan el alimento, para luego ser transportadas por vacuolas hacia el tejido celular. Los arqueocitos localizados entre las hebras celulares son los responsables en la distribución y el almacenaje del alimento. También participan en la captura del alimento hasta cierto grado. Los hexactinélidos no tienen control de la cantidad de agua que los atraviesa ni tampoco un control selectivo del alimento que ingieren. De forma general, para todas las esponjas podemos decir lo siguiente. Externamente, las esponjas están cubiertas por una capa de células pseudoepiteliales anchas y largas denominadas pinacocitos. El epitelio es una especie de piel que recubre los órganos internos de un organismo. No se trata de auténtico epitelio, ya que carece de lámina basal, en la base. El conjunto de pinacocitos forman su piel, o dicho más científicamente, forman el pinacodermo o ectosoma, que es análogo a la epidermis de los eumetázoos. Esta piel está atravesada por numerosos poros dermales, tapizados cada uno por una célula arrollada llamada porocito. El agua es atraída hacia ellos, y penetra en el interior. En algunas especies hay una cutícula, una capa de colágeno consistente, que recubre, y eventualmente sustituye la piel antes mencionada. La superficie interna de una esponja está tapizada por células flageladas que en su conjunto forman el coanodermo. La cavidad central principal es el atrio. Dichas células flageladas, denominadas coanocitos, que son virtualmente idénticas a los protozoos coanoflagelados, producen la corriente de agua y son importantes en la alimentación. El coanodermo puede tener el grosor de una célula, organización asconoide, puede replegarse, organización siconoide, o puede subdividirse para formar racimos de cámaras de coanocitos independientes, organización leuconoide. Entre estas dos capas se encuentra un área organizada laxamente, con falta total de rigidez, el mesohilo, en la cual se pueden encontrar fibras de soporte, espículas del esqueleto, y una variedad de células ameboides de gran importancia en la digestión, secreción del esqueleto, producción de gametos, y el transporte de nutrientes y desechos. Los diferentes elementos del mesohilo están inmersos en un mesoglea coloidal. A pesar de su simplicidad, las esponjas tienen un gran éxito ecológico, son los animales dominantes en muchos hábitats bentónicos marinos y toleran bien la contaminación por hidrocarburos, metales pesados y detergentes, acumulando dichos contaminantes en grandes concentraciones sin daño aparente. Son pocos los animales que se alimentan de esponjas, debido a su esqueleto de espículas y a su toxicidad. Algunos moluscos o pistobranquios, equinodermos y peces. Con frecuencia se trata de especies muy específicas que son exclusivamente espongiófagas y depredan sobre una especie concreta de esponja. Las esponjas poseen una variedad sorprendente de toxinas y antibióticos que usan para evitar la depredación y en la competencia por el sustrato. Algunas de estos compuestos se han revelado de utilidad farmacológica, con propiedades antiinflamatorias, cardiovasculares, gastrointestinales, antivíricas, antitumorales, etc., y están siendo investigadas intensamente. Entre estos compuestos se incluyen arabinósidos, terpenoides, alicondrinas, etc. Estudios recientes sobre la histología de las esponjas hexactinélidas han revelado que este grupo tiene peculiaridades importantes. Basándose en esto, se ha propuesto que las esponjas sean divididas en dos subfilos, Symplasma y Cellularia, porque se ha puesto en duda que los poríferos sean un grupo monofilético, es decir, que tengan todos un antepasado común, y exclusivo de las esponjas. Los Symplasmas comprenden únicamente la clase Hexactinélidas, son poríferos de organización sencilla, sincitiales, aunque presentan tipos celulares como arqueocitos, y células esferulosas. El pinacodermo no posee pinacocitos diferenciados, y no muestran contractibilidad ya que carece de miocitos. Los celulares reúnen las clases calcáreas, y demosponjas, las cuales presentan una organización celular definida, con pinacocitos, y coanocitos individualizados, y diversos tipos de células ameboides en el mesohilo. Está ampliamente aceptado entre los especialistas que las calcáreas y las demosponjas están más estrechamente relacionadas entre sí que con las hexactinélidas. Los primeros habitantes del Mediterráneo ya utilizaban la conocida esponja de baño, su uso fue descubierto probablemente por los egipcios. Aristóteles conocía las esponjas y describió su gran capacidad de regeneración. Los soldados romanos usaban esponjas en vez de copas de metal para beber agua durante las campañas militares, y la pesca de esponjas era una de las pruebas de los antiguos Juegos Olímpicos.
En el Atlántico Norte se han usado tradicionalmente las esponjas arrojadas a las playas por el mar como fertilizante para los campos de cultivo. No obstante, el interés económico radica en las esponjas de baño, sobre todo los géneros Spongia e Hypospongia, cuyo esqueleto es exclusivamente córneo y flexible. El comercio de esponjas se ha centrado durante años en el Mediterráneo oriental, las costas del Atlántico americano, del Golfo de México y el Caribe hacia el norte, y Japón. En Florida se hallaba la industria manufacturera más importante del mundo. A mediados del siglo XX, la pesca abusiva y diversas epidemias redujeron drásticamente el volumen de esponjas comercializado. La decadencia de este comercio se vio acentuada con la aparición de esponjas sintéticas.